Ok, para quienes saben poco de lo que se trata estos grupos son de codependencia, ¿no? Codependientes anónimos. Codependencia es una condición, Ya. es el apego que uno tiene hacia las personas. Cuando me encuentro en una relación que no me está funcionando o cuando soy una persona que no se pone mis límites, porque soy una persona que doy más de lo que debería dar y de repente me conformo con, ¿cómo que se llama? Con poco, porque soy una persona que necesito sentir amor, porque a veces no es suficiente para mí lo que me dan y por esa razón a veces me conformo con migajas, ¿no? La codependencia es una condición que la sufren cientos de miles de personas, que es súper difícil de detectar porque se confunde con el amor, se confunde con en qué nombre del amor yo me sacrifico, confundo mis valores con que yo, como amo a esta persona, yo tengo que soportar en nombre del amor. El concepto del amor está totalmente disociado. Por eso que es tan importante estas charlas, porque esto te ayuda muchísimo a entender cuál es la condición y por qué yo me siento a veces atrapada en relaciones que no funcionan. Y no solamente hablo de parejas, también hablo de relaciones familiares, laborales, que a veces estoy en lugares que no sé poner límites, que me maltratan psicológicamente, emocionalmente y no sé. Y pasa mucho que las personas piensan de que porque ponen límites, por ejemplo, poner límites es yo vocifero, grito, digo lo que quiero o converso, digo, pero al final sigo aceptando lo mismo de siempre. Entonces, yo pienso que con hablar y conversar, yo ya estoy poniendo mis límites. No. Límites es cuando yo digo, yo soy coherente con lo que pienso, digo y hago. O sea, mis acciones. No es no. No estoy de acuerdo con esto. Si se repite esta conducta, van a haber consecuencias. Eso es poner límites. En la codependencia eso no existe. Porque la inseguridad, el miedo al abandono, al rechazo, uno sufre de tantos miedos que de verdad que a uno le cuesta mucho trabajo poner límites. A veces uno es maltratado por jefes, personas que son súper autoritarias, dominantes, parejas que también son dominantes, y uno entra en ese ciclo, ¿verdad? De siempre sentir de que me siento atrapada y no sé cómo hacer porque me da miedo expresar, comunicar y decir lo que yo realmente estoy sintiendo porque me da miedo que la otra persona reaccione mal, porque me da miedo que la otra persona, ¿cómo que se llama? Me abandone, me rechace, o también siento que me puedo equivocar. A veces los límites, cuando uno los pone y uno no está claro cuáles son mis límites, uno siente como mucho miedo a equivocarse. Uno dice, ¿será que estoy poniendo estos límites y estoy exagerando? ¿O estoy exigiendo más de la cuenta? Porque el que pasa con la codependencia, el codependiente como perdió su identidad, vive la vida de la otra persona, justamente por estar complaciendo, buscando esa aprobación, esa validación siempre en las personas. Entonces el codependiente se va como diluyendo, se va diluyendo y siempre termina siendo lo que los demás quieren. Entonces, en la codependencia, por ejemplo, hay mucha gente que sufre de resentimientos. ¿Por qué? Porque soporta cosas que tal vez la persona con la que tú estás al lado no tiene la capacidad de darte más de lo que esa persona te puede dar. ¿Ok? La persona no tiene la capacidad de darte más de lo que te puede dar. Y uno anda de exigente, que no significa que yo me quiera conformar. Si yo estoy mirando que la persona no me puede dar más de lo que de lo que yo estoy aspirando, yo tengo la responsabilidad, mi responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Esta relación no me funciona y yo me puedo ir de allí. Así pasa también con los empleos. Ok, este trabajo no me está funcionando, este jefe está abusando, lo que sea, o el ambiente es tóxico, no me gusta. Yo tengo la oportunidad de buscarme otro trabajo. Ok, tomarme el tiempo hasta que aparezca el trabajo y me cambio de trabajo. Porque en la vida siempre hay solución para todo, pero para el codependiente
todo es un caos en la cabeza, todo es un caos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son codependientes? ¿De dónde? ¿Qué es lo que causa la codependencia? La codependencia viene, o sea, fue catalogada o viene de haber crecido en hogares disfuncionales, ¿ok? Hogares disfuncionales, donde hubo abandono emocional, donde hubo abandono espiritual, donde no hubo atención suficiente, donde no hubo atención en tu formación cuando eras niña o de adolescente, donde hubo maltrato emocional, donde hubo maltrato emocional, donde hubo no solamente maltrato emocional, sino también físico, donde creciste en un hogar donde habían familiares que eran, ¿cómo que se llama? Consumían o sustancias o personas que abusaban del alcohol, donde creciste en un ambiente súper, donde también había algún tipo de adicción, como a la adicción al trabajo, adicción al juego, donde hubo cantidad de características de haber crecido en un hogar disfuncional que te hace una persona dependiente emocionalmente. Como dice la psiquiatra Marina Estapé, que me encanta ella, yo la escucho mucho a ella, es una psiquiatra que la recomiendo, ¿no? Ella habla drogodependiente, una persona drogodependiente, es una persona, por eso que la codependencia está catalogada como una condición. ¿Por qué? Porque es similar a una persona que consume sustancia, porque la persona que consume sustancia o abusa del alcohol son personas que les entra como una compulsión, que no pueden parar a la bebida, a la sustancia. Cualquier persona que tiene algún tipo de adicción le entra mucha compulsión, ¿ok? Obsesión. En la codependencia pasa que uno se obsesiona cuando hay un problema, está la mente tiqui, 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 no puedes parar, te entra como a veces te entra como una especie de ansiedad, te entra como un afán de querer controlar a la persona, de que la persona reaccione de esta manera, uno siempre vive como un estado de alerta, de obsesión, cuando sientes que la persona no está respondiendo como tú quieres, te entra como una obsesión, como una compulsión, cuando los planes no te salen como tú quieres, como una angustia, siempre hay un miedo atrás. Yo siempre explico que la ansiedad es un síntoma. La ansiedad no es la enfermedad como tal, la ansiedad es un síntoma del miedo. Lo que te da ansiedad es el miedo. Lo que hay que descubrir a qué miedo le tienes, miedo a qué, ¿no? Entonces, esa es la codependencia, miedo a qué. O sea, miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo, tantos miedos que hay en la codependencia, ¿no? Entonces, cuando tú creces en este tipo de hogares donde hubo sobreprotección, por ejemplo, una persona que estuvo sobreprotegida, que de repente hay personas que me dicen, ay, pero yo no me identifico porque mi papá y mi mamá conmigo han sido así, súper nice, súper buenos, pero resulta que la sobreprotegieron, no le ayudaron a fomentar su personalidad, su identidad. La sobreprotección hace mucho daño porque no te ayuda a crecer, porque las personas, los padres autoritarios perfeccionistas, que te aniquilan tu personalidad. ¿Ok? Esos padres sobreprotectores te aniquilan tu personalidad y ahí tú creas una codependencia, una dependencia emocional, ¿ok? Como que te sientes como inútil, como que te sientes que tú sola no puedes, que en la codependencia se sufre mucho de soledad, afrontar la soledad, quedarme sola. Esa soledad es uno de los síntomas más fuertes en la codependencia, ¿no? Si tú creciste en un hogar donde hubo un ambiente de neurosis, por ejemplo, donde hubo, que la gente dice mal carácter no, neurosis. Una persona neurótica es una persona que no tiene control, que hay gritos, peleas o reacciones, sobre reaccionas. Y en la codependencia, créeme que hay mucha neurosis. Hay mucha gente que sufre, que es codependiente, perdón, y tiene mucha neurosis, porque en la codependencia una de las características es la neurosis. Y otra característica fuerte en la codependencia es la falta, la poca tolerancia que tengo yo para la presión. A mí cualquier cosa me altera el sistema nervioso. Yo no soy, yo me siento como intolerante a la presión, ¿verdad? Y entonces yo digo, no, yo soy una persona que fue empoderada, yo resuelvo, pero andas toda neurótica, tirada para la calle resolviendo 5.000 cosas a la vez, que a veces ni las terminas, te metes 5.000, eso es neurosis.
Pero la gente afuera dice, yo soy empoderada porque yo puedo hacer 5 cosas. Pero tú te has analizado emocionalmente cómo tú estás cuando tú estás haciendo 5.000 cosas a la vez. Cómo uno se pone neurótica. Que neurosis, pierdes la paciencia, intolerancia, te pones hasta de mal humor, no duermes bien, ¿no? Eh, porque estás dando más, le estás metiendo más acelere a un carro, a un motor que no da más de lo que te puede dar. 100 millas, no más de eso te da, y tú le estás metiendo 200. Y ahí entra la neurosis. La neurosis es la falta de control, de que no puedo controlar las cosas, la falta de aceptación, de lidiar con las emociones, de lidiar con mi día a día. Se me presentan problemas y siento que me siento como ansiosa, como que no puedo resolver yo sola los problemas, ¿no? Todo eso es lo que te activa la codependencia. Eh, hijos que de repente hijos que de repente nacieron en hogares y luego los padres se divorciaron, pero se mal divorciaron, que sufren traumas. Los hijos de padres divorciados que vivieron traumas tienden a ser codependientes, ¿ok? Tienen esa tendencia. Son muchas causas, ¿ok? Que causa la codependencia, ¿no? Eh, en la codependencia hay baja autoestima, porque tienden a culparse mucho. Uno siempre está como culpándose, criticándose por todo, por mi manera de sentir, porque de repente no soy así, seré yo, seré tú, seré yo. Siempre uno anda como dudando, siempre uno anda como dudando, ¿no? Que si hice bien, no hice bien, que si, o sea, como que nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones, ¿no? Eh, uno a veces se siente como diferente al resto del mundo. Uno tiene mucho miedo al rechazo, y también hay mucha victimización en la codependencia, una tendencia a victimizarse mucho, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que trabajar en la codependencia, ¿no? Y justamente el paso 10 se trata de eso, ¿no? Pero yo antes de entrar en contexto con el paso 10, voy a hacer un repaso rápido del 1 al 10 para que se entienda en contexto de cómo funcionan los 12 pasos, ¿no? Hay gente nueva, yo sé que hay gente nueva que está apenas entendiendo, entrando a ver de qué van estos grupos de 12 pasos, ¿no? Estos son grupos de apoyo donde todas las personas que ingresamos en estos grupos hemos pasado por situaciones de apegos que nos ha costado mucho trabajo salir de relaciones tóxicas o todavía permanecemos en relaciones tóxicas y queremos convertirlas en relaciones sanas, ¿no? Eh, la codependencia se descubrió apenas hace, psicológicamente hablando, hace como 75 años apenas en el área de la psicología. Por eso que la palabra codependiente no es tan conocida, ¿no? En el área de la salud mental, ¿ok? Pero, pero ya estamos hablando casi 80 años de que esta palabra ya, o sea, que ya esta palabra, la codependencia, ya está agarrando mucho auge porque ya se está entendiendo de qué va, de qué es lo que significa ser codependiente, ¿no? Eh, el primer paso de 12 pasos, estos 12 pasos son programas de grupos de apoyo donde la gente comparte sus historias y cómo van practicando el programa, cómo van implementando los pasos en el día a día, cómo van funcionando y cómo estos pasos te salvan la vida emocional, ¿no? Cuando uno practica estos pasos, no es un programa netamente espiritual. Aquí no se habla de religión, de nada que se le parezca, simplemente espiritual, porque esto es un programa netamente espiritual, ¿no? El primer paso dice, ¿no? Que admitimos que nos sentíamos impotentes con los demás y que habíamos perdido el control de nuestras vidas. Es el primer paso, yo tengo que admitir que yo siempre me he sentido impotente porque yo siempre pensé que yo podía cambiar a las personas, que eso le pasa mucho en la codependencia, a los codependientes que entran a veces a las relaciones pensando que vas a cambiar a la persona. Y eso es un error del tamaño del cielo. Que tú entres a una relación pensando que tú puedes cambiar a la persona. Que con tu amor y tu cariño, que en nombre del sacrificio y en nombre del amor, la persona va a cambiar. Y eso es algo irreal. Porque las personas cambian solamente si ellas quieren cambiar. No porque tú quieras, sino que si la persona está dispuesta a cambiar y a poner de su parte para hacer cambios en pro y a favor de la relación.
sea la relación que sea, papá, hijos, de relación de pareja, lo que sea. Se requiere la otra parte, que la otra parte quiera hacer los cambios. Pero si yo pretendo entrar a una relación pensando que yo voy a cambiar a alguien y que yo tengo el poder de cambiar a alguien, mal. ¿Por qué? Porque justamente el primer paso me habla de rendirme a esa mentalidad, a decir de que yo pensaba que antes yo podía cambiar a las personas y yo con conversar y tener paciencia y tolerar, yo podía hacer que la persona cambie. Y resulta que eso no pasa, a menos que la persona por sí misma quiera cambiar. ¿Ok? Si la persona quiere cambiar por sí misma, qué bueno, aplausos. Pero si la persona no quiere cambiar, aunque yo me pare de cabeza, la persona no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, yo admito, ¿ok? Es el primer paso, que yo tengo que admitir que yo soy impotente hacia los demás y que había perdido el control de mi vida. ¿Por qué había perdido el control? Porque en el momento que yo quiero cambiar a la persona y yo no logro que la persona cambie, yo empiezo a frustrarme, a resentirme, a exigir, a exigir algo que la persona no tiene la capacidad de dar. Que tal vez si quisiera lo pudiera, pero como no quiere, pues no lo va a dar. Pero mi empeño en querer cambiar, me enfoco tanto en la vida de esa persona que mi vida personal, pierde totalmente el focus. No tengo vida personal porque todo el tiempo estoy enfocado en lo que quiere la persona, en lo que deja de querer la persona, y todo es la persona, la persona, la persona, la persona, la persona. Y yo dejo de existir. Por eso que dice que habíamos perdido el control de nuestras vidas, nuestra vida emocional. En el segundo paso dice, llegamos a la conclusión de que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. En el segundo paso se habla del sano juicio. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que me está diciendo este paso? Que yo no tengo sano juicio. Porque una persona que tiene sano juicio es una persona que tiene su estima en su lugar. Una persona que tiene sano juicio no permite que la gente le falte respeto. No permite que la gente le cruce la línea. No permite maltrato emocional ni psicológico. Una persona que tiene sano juicio es una persona que se valora. Es una persona que tiene dignidad. Pero cuando no tiene sano juicio, la dignidad no existe. Porque yo negocio cosas que yo no tengo por qué negociar. Y me quedo en relaciones tan tóxicas y tan enfermas que eso es lo que a mí me está haciendo daño. Y eso me hace daño a mi autoestima. Porque a medida que yo sigo insistiendo en insistir en que la persona cambie, siendo que la persona de repente es una persona que me está maltratando y yo sigo allí y no pongo mis límites, cada día mi autoestima se baja más. Y llega un momento que uno se vuelve hasta crónico porque uno se acostumbra al maltrato. Y eso es lo más triste de todo esto. Yo lo digo por experiencia. Yo tengo muchos casos de gente que se quedó, les cuesta mucho trabajo salir de ese tipo de programación que tienen ya porque se acostumbraron al maltrato emocional. Detrás de todo esto hay mucho miedo. En el tercer paso dice, decidimos poner nuestra vida y voluntad en manos de Dios o nuestro poder superior, tal como uno lo concibe. Por eso que aquí no se habla de religión. ¿Por qué? Porque cada persona concibe a Dios como quiere concebirlo. Yo creo muchísimo en Dios. Para mí Él es todopoderoso. O para otras personas tal vez es, no sé, dependiendo de su filosofía espiritual, Buda. Porque esto es un grupo abierto. Aquí entra la gente que realmente lo que quiere es recuperarse de la codependencia. Cada quien concibe su poder superior como quiere. Yo concibo, para mí es Dios, eh, y yo lo dejo ahí. Dios para mí es mi poder superior. Y Él me ha demostrado con hechos que Él existe, porque para mí Dios es realidad. Dios no es un misterio como la gente piensa, la gente cree, porque hay un misticismo que me parece tan absurdo que le ponen a Dios como algo tan místico que eso no tiene nada que ver con Dios. Dios es realidad. Y eso yo ya lo he hablado en el paso 3 creo, lo hablé, cuando dicté el paso 3 hablé sobre este tema de la realidad, cómo Dios trabaja en la vida de un ser humano, ¿no?
Dios está aquí en este momento. Dios está en todos lados. Dios está presente. Dios es todo. Y Dios es valores. ¿Ok? Entonces, decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida en manos de Dios. Yo le pongo siempre mi vida en manos de Dios. Siempre consulto las cosas con Él. Le pido sabiduría para que me dé señales claras de lo que Él quiere para mí, porque yo sé, Él sabe lo que a mí me conviene. Porque yo muchas veces lo que yo he pensado que a mí me conviene, pues no me conviene. Y Dios me lo ha demostrado con hechos. Pero a veces uno se empecina tanto en querer hacer las cosas uno a su manera, que uno no permite que Dios entre en la vida de uno. Y Dios hace rato que te está mandando señales. Pero uno está tan cerrado que por eso que estos pasos son tan bonitos, ¿no? El otro es, hicimos sin miedo, cuarto paso, eh, sin miedo, una búsqueda y un minucioso inventario moral de nosotros mismos. En esta lista, se hace una lista de las personas, de toda mi vida, de qué es lo que me pasó a mí de niña, qué es lo que viví, con cuántas personas yo me relacioné, qué pasó conmigo, qué traumas me pasaron. En el cuarto paso hablo mucho de mi vida, para luego en un quinto paso hablarlo con un padrino. Los padrinos están escasos, por eso que se estamos haciendo talleres, porque no hay sponsors. Porque generalmente en estos grupos de 12 pasos siempre hay padrinos, pero están bastante escasos. Porque los padrinos tienen que tener mucha experiencia de haber trabajado este programa de 12 pasos. Ya están en otro nivel de conciencia, porque practican el programa, es una filosofía de vida y lo llevan el programa en su corazón, como lo llevo yo. Entonces, pero tristemente, pues hay una escasez de gente, pero por eso que estamos haciendo estos talleres para preguntas y respuestas, para ir llevando los lunes, para ir progresando y implementar cómo se implementa cada paso, ¿no? Lo otro, en el quinto paso admitimos ante Dios, ante otro ser humano, la naturaleza exacta de mis errores. Eso me ayuda muchísimo con el padrino, hablar de mis errores, de mis cosas. Y el padrino lo que hace es ayudarte, te guía por los pasos, te dice qué hacer, qué no hacer. Te ayuda muchísimo, ¿ok? Y eso te libera. El quinto paso lo que hace es liberarte de muchas cosas, traumas, problemas. Un paso muy bonito, el quinto. Y el padrino, pues como es una persona, se supone que tiene un nivel de conciencia, pues lo va a hacer de una manera, te va a guiar de una manera espiritual, ¿no? Por eso que yo siempre digo que es bueno, si uno no consigue ayuda en los grupos, por lo menos buscarse ayuda profesional, porque hay que buscar ayuda profesional para uno recuperarse de la codependencia. ¿Ok? El paso 6 dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Claro, como en el cuarto y quinto salen la retafila de defectos, ahí voy a mirar lo egocentrista que he sido, lo engreída, lo autocomiserada, a veces lo vengativa, a veces lo irrazonable que he sido, lo irrealista, a veces la descortés, lo contradictoria o lo indiscreta que he sido, o lo inquieta, o lo tensa, o lo pesimista, ¿ok? En ese cuarto y quinto paso sale una retafila de cosas que en el paso 6 y 7 habla de liberarnos. Dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos, de mis obsesiones. La obsesión es un síntoma de la codependencia. Y eso es un defecto de carácter que hay que liberarse de ese defecto, porque ese defecto no te deja en paz. El control es otro síntoma fuerte en la codependencia. Una persona tremendamente controladora, pensando de que las cosas tienen que ser de esta manera, tienen que ser, y eso ha hecho que yo me quede en lugares que no me corresponden, por estar de controladora, de obsesiva y de compulsiva. Todos estos síntomas. En el paso 6 y 7 se habla de que humildemente le pedimos a nuestro poder superior que nos liberase de estos defectos. ¿Ok? Y en el paso 6 habla que estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios me liberase de nuestros defectos. Habla de libertad. Habla también de eliminar. O sea, que en este paso 6 y 7, sí, sí, ese poder superior, Dios, como tú quieras llamarle, sí te ayuda a eliminar esos síntomas de ser una persona obsesiva, compulsiva, controladora, ¿sabes? Con esos miedos paranoicos, esos milagros los hace Dios. Pero cuando yo estoy enteramente dispuesta a que Dios me los elimine.
ese miedo a quedarme sola, todas esas cosas, todos esos miedos, pero yo primero tengo que identificar esos miedos, tengo que identificar psicológicamente qué es lo que me está pasando, para luego yo entregarles esas síntomas, esas sensaciones tan desagradables a ese Dios todopoderoso que me va a ayudar a liberarme de estos defectos de carácter. O son síntomas o defectos de carácter. Lo otro es, el paso 8 dice, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos herido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les habíamos causado. Esto es una lista que yo tengo que hacer a las personas que yo les hice daño. Porque yo sí es verdad que yo fui víctima de las circunstancias, sí es verdad que hay mucha gente que me maltrató y me abusó, sí es verdad que uno pasa por muchas cosas por justamente no haber aprendido a poner límites y no tener mi autoestima en mi lugar. Pero yo también con mi control, con mis obsesiones, con mi neurosis, con mi falta con mis resentimientos, porque las cosas no salen como yo quiero. Yo de una manera indirecta o no indirecta, yo sí he causado daño de alguna manera. Y eso lo vamos a ver en el paso 8. Y en el 9, con la ayuda de un sponsor, reparamos directamente el daño causado a los demás. ¿Cómo se repara? Con cambio de actitud, con cartas, escribiendo una carta, dirigiéndose a la persona de una manera. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a limpiar la casa. Y cuando tú reparas y cuando tú reparas el daño, cambiando tu actitud, pidiendo disculpas a través de una carta, lo haces desde el corazón. Uno se va liberando y se va limpiando de tanta cosa interna que a veces uno guarda. Y daño sin querer, porque uno entra en un nivel de conciencia que tú te das cuenta, que tú dices, de verdad que yo sí he hecho daño. Puede haber hecho daño a mis hijos, puede haber hecho daño a mi mamá de alguna manera por mi insolencia, puede haber hecho daño a mi papá de alguna manera, no sé. En estos pasos uno limpia la casa, ¿ok? Y eso te ayuda muchísimo en tu autoestima, te ayuda muchísimo a alivianarte, ¿ok? Y ahora es cuando nosotros entramos ahora al paso 10, que es el tema de hoy. El paso 10, ¿verdad? Nosotros generalmente siempre tratamos de grabar los pasos porque yo sé que hay gente que necesita repasar los pasos anteriores para entender cada paso porque cada paso tiene su esencia, tiene su tiempo. Las nuevas, para que sepan, estos talleres empezaron ya hace rato, por eso que ya estamos por el paso 10, ¿no? Pero por ahí hay grabaciones que yo voy a ir compartiéndolas en el tiempo que pueda para que vayan viendo cómo se va desarrollando todo este tema, ¿ok? En el paso 10 dice, eh, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos de inmediato. ¿Qué significa? Que después de yo haber hecho todo este proceso, porque esto lleva su tiempo, cada paso tiene su tiempo, ¿vale? O sea, en el primer paso hay gente que se ha quedado hasta un año en el primer paso. Hay gente que de repente en el cuarto y quinto paso se han tardado como 6 meses en hacer un cuarto y un quinto paso. Porque todo esto tiene su tiempo de como que te caiga el 20. Porque a veces uno lo intelectualiza, pero como que no te cae todavía el 20. Porque este es un proceso de transformación. ¿Ok? Que te ayuda a fortalecer tu vida espiritual y tu autoestima. Porque al final, al punto de estos programas es fortalecer tu vida espiritual y fortalecer tu autoestima. Y ser más auténtico en la vida. Y ser tú. ¿Ok? Entonces, en el paso 10 dice, continuamos haciendo nuestro inventario. Cuando hable de inventario, básicamente ese inventario se supone que yo ya lo vi en el paso 4 y 5, donde ahí sale todos mis defectos de carácter, ¿no? ¿Cuáles son esos defectos de carácter? Lo que yo ya mencioné anteriormente. Eh, por ejemplo, ya le digo, la victimización, ¿no? Que es un defecto de carácter. Eh, la victimización, la obsesión, el control, ¿cómo que se llama? Ya les digo, yo siempre he tenido aquí mi lista, yo no sé por qué no la tengo aquí en la mano. Segundito, lo tengo aquí.
El miedo al rechazo. El miedo al rechazo es un síntoma muy fuerte en la codependencia. El miedo al abandono es otro síntoma muy fuerte en la codependencia, porque acuérdense de que cuando uno vive en estos hogares disfuncionales, uno vive mucho abandono, uno vive mucho, o sea, rechazo, ¿ok? Por eso que es muy importante, definitivamente, el cuarto y quinto paso, hacerlo muy bien, para uno realmente sacar ahí todo, ¿no? El miedo a la soledad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos defectos, como por ejemplo el vacío de la soledad, ¿cómo que se llama? Defecto que sale muy a menudo, ¿no? Un síntoma que sale muy a menudo, el sentimiento de vacío y soledad, que es el miedo de quedarme sola, o que estoy un rato sola y cuando llega el fin de semana me siento sola porque no tengo. Pasa mucho que de repente de lunes a viernes uno está muy ocupado por el trabajo, por las tareas, por lo que sea, pero llega el fin de semana, estadísticamente estudiado. El fin de semana es cuando más crisis de soledad hay en el ser humano, porque es como que te desocupas, como que te desocupas, entonces empiezas es como que la soledad hace que tú te confrontes contigo misma, contigo mismo, hace que te confrontes, que te confrontes. Cuando tú te confrontas contigo mismo, ahí es que la gente le tiene miedo a la soledad, porque ya no, nada te está distrayendo y ya estás solo o sola, ya nada te está distrayendo, entonces es como contigo mismo. Y ese miedo a estar con uno mismo, al miedo a sentir o pasar por el dolor, eso hace que uno rechace ese sentimiento de soledad, que diga, yo no quiero estar sola, yo siempre estoy buscando, brinco para aquí, brinco para allá. Por eso que hay tanta gente que se adicta a cosas, buscando esa compañía, ¿no? La rumbiadera, esa gente que se la pasa rumbeando, buscando esas amistades que se la pasan tomando, bebiendo, rumbeando, esos ambientes así que son, ¿sabes? Que no te llevan a ningún lado. Es la gente buscando llenar ese vacío que tiene, porque lo que tienen es un vacío del tamaño del cielo. Y en la codependencia hay un vacío muy, muy fuerte, hay un vacío muy fuerte en la codependencia, que es esa falta de reconexión, ¿no? Con uno mismo, emocional, justamente porque no hubo esa conexión cuando uno era pequeño o adolescente, ¿no? Entonces uno perdió esa conexión emocional y uno está como desconectado emocionalmente. Por eso uno siente como un vacío, porque lo que te trae vacío es no tener identidad propia, vivir la vida de otra persona, hacer lo que la otra persona quiere, ser una persona condescendiente y no poner límites, porque tú terminas quitándote tú para poner al otro delante tuyo. Por eso que uno se siente vacío por dentro. ¿Ok? Entonces, cuando uno está en estos defectos, ¿verdad? Como, ¿qué es lo que hace la práctica del décimo paso? ¿Verdad? Consiste en revisar nuestras acciones, pensamientos y actitudes de cada día. ¿Ok? Reconocer errores sin justificarlos. Eso es lo que me ayuda a mí a progresar, a ser cada día una persona con más sabiduría, una persona más consciente. Cuando yo aplico mi programa, o sea, de practicar el décimo paso, de checarme mi día en la noche o en la mañana temprano y decir qué me pasó. A ver, yo ahorita voy a formular unas preguntas para que ustedes sepan cómo uno practica el décimo paso, ¿no? Que es, consiste en revisar mis acciones y pensamientos y actitudes cada día, ¿no? Reconocer mis errores sin justificarlos, porque uno tiende a, no, porque yo le grité a fulano, porque como él me gritó, yo le grité. No, porque esa persona tal cosa, como me hizo tal cosa, yo le hice. No, aquí no hay justificación. Si la persona lo hizo, es problema de la persona, pero tú también fuiste parte del problema. No hay justificación. Entonces, el décimo paso te ayuda muchísimo a ser íntegro o íntegra, a de verdad a analizarte profundamente y decir, ¿seré yo la que tuvo el problema o es la persona que tuvo el problema? ¿Qué tengo que ser yo? ¿No? Dice corregirlos lo antes posible. ¿Qué pasa antes con una persona que no sabe, que es codependiente, que no sabe cómo comunicarse? Una persona codependiente que no sabe cómo comunicarse se aburre, perdón, le cuesta trabajo, le cuesta mucho trabajo a una persona codependiente expresar lo que realmente siente porque ni siquiera a veces sabe lo que siente, ni siquiera lo puede identificar. Entonces, le cuesta trabajo poner límites, ser auténtica, porque no sabe realmente lo que quiere. Una persona codependiente es muy indecisa. Entonces, eh, primero, tú has tenido que ver,
aclarado tu mente y saber quién eres tú, el autoconocimiento, para luego este 10º paso aplique en tu vida. Entonces, si tú un día amaneciste con un vacío, tú tienes que detectar de dónde es que te viene el vacío. Eso es lo que te ayuda el 10º paso, practicarlo diario. ¿Qué pasa? Corregirlo lo antes posible para que no se vuelva como una pelota de nieve. Si yo me molesté con alguien, ¿verdad? Y yo me lo guardo, yo voy a actuar como yo era antes. Pero si yo identifico que yo estoy molesta por algo y yo hablo con esa persona, yo tengo la oportunidad de no guardar más resentimiento, de procesar lo que está pasando, de entender lo que está pasando y no guardarme más cosas como yo estuve acostumbrada hace miles de años atrás a guardarme las cosas, a resentirme y luego vengarme. Entonces, esto lo que te hace es a comunicarte mejor, hacer más, decir lo que sientes. El 10º paso es muy importante, ¿ok? Practicar este paso nos invita a que volvamos, a que no volvamos a patrones de codependencia y fomentan la honestidad con nosotros mismos, ¿ok? ¿Esto en qué te beneficia? Primero, me da más claridad emocional. Todos los días que yo hago un checklist de lo que a mí me pasa, me da claridad emocional. Me hace menos resentida porque ya yo ubico rápido el problema y lo proceso. Me da más equilibrio y, por supuesto, me voy a sentir libre, independiente. Personalmente me voy a sentir así como que, wow. Porque mientras más tú, o sea, tú más eres consciente de tu vida diaria, de lo que te ha pasado en el día, más rápido limpias tu casa, más libre te sientes. ¿Ok? Ese es el 10º paso. Este paso es fundamental porque nos invita a mantenernos atentos a nuestros comportamientos del día a día. Ya no se trata de solo de revisar el pasado, sino de vivir el presente. ¿Ok? Yo todo el tiempo estoy observándome hoy en el presente, con más conciencia. Soy más consciente de mi presente, de mis actitudes, ¿no? Es un mantenimiento emocional. El 10º paso lo que te ayuda es mantenerte emocionalmente sobria. ¿Ok? El checklist este que te digo que hay que hacerlo diario, que yo recomiendo que se haga diario. Hay gente que lo hace una vez a la semana, que también sirve y funciona. Pero yo lo hago diario. A mí me sirve diario, porque yo lo hago mental. Yo antes lo escribía. Pero como ya tengo una práctica, entonces yo lo hago diario, ¿no? Eh, Cuando practicamos el paso 10, primero que nos ayuda a activar la humildad. Reconocer con humildad cuando nos equivocamos, eso me ayuda muchísimo a no creerme la todopoderosa y la doña perfecta, porque no lo soy. Si yo me equivoco con alguien, con un familiar, si ofendí de una manera directa o indirecta y no me di cuenta, tener la capacidad y la humildad de poder, ¿sabes?, reconocer que me equivoqué y reparar con mi cambio de actitud o de alguna manera si tengo que pedir disculpas. Y eso me ayuda a limpiar mi casa en el día o en la semana. Ya no me justifico porque el paso 10 lo que me ayuda es a no justificarme o culpar a los demás de lo que a mí me está pasando. Pero yo me tengo que ser responsable de lo que sucede conmigo emocionalmente hablando. ¿Ok? Eso me ayuda mucho a hacerme responsable de mí y estar ya, de parar de estar echándole la culpa al vecino de lo que a mí me pasa. Porque yo soy responsable de poner mis límites, decidir con quién estoy, con quién no estoy. Yo tengo que hacerme responsable de mí, de mi vida emocional. ¿Ok? Entonces, en el paso 10 me libera de la carga emocional y me permite reparar relaciones antes que ese daño crezca. Antes, como yo no pedía disculpas porque yo era muy, muy orgullosa, muy soberbia, o sea, eso me pasa mucho con el papá de mi hijo. Yo tengo ya 20 y pico de años de divorciada. Me recuerdo que yo con él era muy soberbia. Yo lo ofendía y después no le pedí disculpas. Porque yo justificaba que él como no me trataba como yo quería, entonces yo lo ofendía. Yo era muy orgullosa, muy orgullosa. Ser humildad. Y eso, yo no puedo pretender exigir algo si yo no lo doy, ¿no? Por eso es que es tan importante hacerse un checklist siempre, ¿no? La importancia de este paso radica en que nos ayuda a no volver a viejos patrones de codependencia, como volver al control, a la negación, a la victimización o a la necesidad de aprobación constante. Yo era una persona que todo el tiempo necesitaba aprobación constante, que me valoraran, que me sintieran valorada, porque si no, sentía que no valía. Una necesidad de atención
Obvio, si yo no lo tuve cuando yo fui pequeña, yo nunca tuve esa atención emocional como me hubiera querido, me hubiera querido que tuviera, ¿no? Y no la tuve, pues. Crecí con mucho vacío emocional y por esa razón, pues yo exigía mucha atención y no me importaba con quién, o sea, si yo estaba con una persona que era disfuncional, yo me quedaba ahí. Ahí estaba yo, pegada con un hombre súper disfuncional. Me conformaba con migajas, pero a la vez exigía. O sea, todo un arroz con mango, porque la codependencia es un arroz con mango, ¿no? Entonces esto, en vez de quedarme atrapada en esos ciclos codependientes, lo que me ayuda en el 10.º paso es a crear una vida más honesta y más auténtica, ¿no? Como dije, ¿cuáles son los resultados y los beneficios que me trae practicar este programa diario o a la semana, ¿no? Hacer un checklist de lo que a mí me está pasando, cómo fue mi día hoy y todo esto. Me da mayor claridad emocional porque dejo de acumular culpas y resentimientos, me da paz interior porque me deja vivir con coherencia entre lo que pienso, siento y hago, me da claridad, me da relaciones más sanas y equilibradas, porque al ser yo equilibrada y sana, pues voy a traer relaciones equilibradas y sanas, ya que reconozco y corrijo mis fallas antes de que dañen a otros mis fallas, ¿no? Entonces eso me trae mucha paz y muchas relaciones sanas, ¿no? Me da ese sentido de libertad personal y no cargo con esa mochila emocional que es totalmente innecesaria, ¿no? En el paso 10 es como limpiar a diario nuestra mente, nuestro corazón. Así como cuidamos nuestro cuerpo, por lo menos yo lo cuido todos los días, también necesitamos cuidar nuestra parte emocional y espiritual, ¿ok? Así es como se trabaja, se practica el paso 10. ¿Ok? ¿Cuáles son las preguntas que yo utilizo para practicar mi paso? Por ejemplo, yo tengo mis preguntitas, ¿no? Yo digo, una pregunta, ¿estás enganchada con la negación, con la falta de aceptación de algo? Me pregunto yo. Yo lo identifico cuando yo estoy repitiendo algo. Cuando yo estoy repite algo, hay algo ahí que yo no estoy aceptando. Entonces, ahí yo estoy enganchada, porque hay algo que no me está dejando aceptar. Yo que no estoy aceptando, que estoy tiqui a algo que no estoy. Hay una realidad que yo no estoy aceptando. Eso me ayuda a identificar, ¿cómo que se llama? Sobre todo me ayuda a identificar qué es lo que me está pasando, me da claridad y me ayuda sobre todo a activar ¿cómo que se llama? La humildad. Porque en el momento que yo descubro que hay algo que no estoy aceptando, yo empiezo a procesar la aceptación. Yo digo, ah, no, yo ya entiendo por qué yo estoy tan resistente a esto y estoy tiqui tiqui, porque no estoy aceptando esta situación y yo tengo que activar la humildad. Lo que me ayuda a mí es a estar en un nivel de conciencia, estar revisándome. Yo digo, no he activado la humildad. Yo todavía me creo que yo tengo a Dios agarrado por la chiva. Entonces déjame hacer un acto de humildad y aceptar esta situación que me está fastidiando, pero aunque me esté fastidiando, yo tengo que aceptar que no tengo el control de cambiar. Yo estoy activando ahí la humildad. Y eso me hace libre, suelto, y le entrego a Dios el problema. Otra pregunta que yo me hago es, por ejemplo, ¿tuviste alguna situación o un inconveniente? ¿Cómo lo manejaste? A veces hay días que manejo impaciente, sobre todo me pasa mucho con los AT&T, que si tengo que llamar a estas cosas así de servicio, a veces yo pierdo un poquito la paciencia porque yo digo, Dios mío, porque me tienen en el teléfono 2 horas y yo digo, ya es hora de bajarle 2 líneas. Tú estás tratando con seres humanos que están en la otra línea telefónica y uno ni cuenta se da porque uno anda tan neurótico a veces, ¿verdad? Entonces uno levanta el teléfono a querer exigir y decir 4 cosas y resulta que, bueno, y yo digo, bájale 2 líneas, porque ahí detrás de eso hay seres humanos. Claro, obviamente que hay personas que hay que decirles, poner los límites, ¿no? Pero no de una manera neurótica ni faltando respeto. Yo antes era súper falta de respeto, yo era súper intolerante, pero a mí me ayudó mucho a cambiar esa actitud porque ahora estoy más consciente de mis acciones, porque me estoy enfocando en mí y no en el vecino, sino yo estoy en mejorar yo como persona, ¿no? Si tuviste alguna situación inconveniente, ¿cómo lo manejaste? ¿Se te ha activado el control, la obsesión? ¿Cómo lo manejaste?
¿Qué estás haciendo con tu obsesión y con tu control? Hay que hacerse esas preguntas. Eso te ayuda mucho a activar la aceptación y la humildad. Hay otra pregunta que me hago mucho que es, ¿estás soltando lo que te está molestando? ¿Cómo te has sentido emocionalmente? ¿Triste, enojada o deprimida? ¿Qué estás haciendo con estos sentimientos? ¿Qué tan honesta estoy siendo conmigo misma? ¿Estuviste resentida? ¿Por qué? ¿Te cuesta perdonar? ¿Por qué? Porque ya a estas alturas, honestamente, muy raro que yo me resienta por algo. Yo me puedo enojar, pero no me resiento. ¿Por qué? Porque ya yo proceso muy rápido. Estos pasos a mí me han ayudado a procesar rápido las cosas. Yo soy una persona que next, yo no me paro en esas cosas. Yo digo, ya pasó, la persona es como es, yo ya entiendo el proceso, yo como que paso rápido el switch. Yo no me quedo ahí pegada. Pero yo antes, como yo no practicaba este programa, yo me quedaba pegada, me enojaba, me quedaba un mes enojada con la amiga, 2 meses enojada con la vecina. Yo era una persona que no procesaba bien mis emociones. Y después estaba con el tiqui-tiqui, tiqui-tiqui, y hablando de lo mismo, hablando de lo mismo, hablando de lo mismo, porque no sabía cómo procesar. Entonces, esto me ayuda a estar chequeando, a ver, si estoy enojada, y digo, bueno, ¿por qué estás enojada? Ah, bueno, ok, tienes razón de estar enojada. Está bien, Lili, que estés enojada. Pero, ajá, ¿y qué vas a hacer con este problema? Bueno, yo le busco la solución para que se me baje el enojo y no quedarme con el enojo ahí pegada porque después se me vuelve resentimiento. Entonces yo siempre digo, bueno, yo sé que no tengo el poder de cambiar a esta persona, no. Esta persona está haciendo como le da la gana, sí. ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, tienes dos opciones. Te alejas de la persona o comunicas lo que tú tienes que comunicar y luego te alejas y se acabó el tema. O guardas tu distancia ahí, emocional con esta persona. Hay que buscarle solución a los problemas. Pero yo antes no, yo me enganchaba, me enganchaba. Entonces, este décimo paso te ayuda a estar como consciente de tu día a día, pero no tirarte un mes resentida, un año resentida, no. Inmediatamente reparamos el daño, o si tengo que procesar el perdón o la disculpa, pues lo hago y no me quedo con nada. A mí no me gusta quedarme con nada. Ese es el décimo paso tan bonito cuando tú haces un seguimiento a lo que te pasa, ¿no? Eh, el resentimiento y el enojo se te pasa rápido. Aprendes a perdonar rápido, rápido. Y si tienes que pedir disculpas, pides disculpas rápido. Este décimo paso te ayuda a activar mucho la humildad, ¿no? Y eso te hace libre. Otra pregunta que uno debería hacer es, ¿fuiste egoísta? ¿Te faltó honradez o tuviste miedo y esto te impidió ser honesta a poner límites? O sea, a veces uno le da miedo ser honrada o ser honesta o poner límites porque uno le da miedo a la reacción de la otra persona. Porque cuando uno pone límites, va a Mm. haber reacción de la otra persona, sea buena o mala, positiva o negativa. Siempre va a haber una reacción. Cuando uno le pone un límite a alguien, siempre va a haber una reacción. Y eso es a lo que uno le tiene miedo, a la reacción de la otra persona. Por eso es que a la mayoría de la gente le cuesta tanto trabajo poner límites. Porque uno le da miedo que la persona te rechace, o reacciona mal, o te abandone, o te empiece a crear un conflicto. Entonces, por eso que es un tema aprender a poner límites. Entonces, cuando tú te haces esta pregunta, si fuiste egoísta, o te faltó honradez, honestidad para expresar realmente lo que tú, o qué te impidió a ti a decir lo que tú sentías, tuviste miedo, y de dónde te vino el miedo. Entonces, eso te ayuda mucho a entender que hay algo que tú tienes que corregir para construir relaciones sanas. Porque el hecho de no hablar y expresar lo que tú sientes, eso no ayuda a que tú construyas relaciones sanas. Porque nadie es adivino. Y eso no ayuda porque tú te quedas con todo por dentro. ¿Ok? Entonces, hay otra pregunta que también es muy importante. Es, ¿fuiste empática? ¿Fuiste afectuosa o considerada con las personas? ¿Estuviste pensando la mayor parte del tiempo solo en ti mismo? ¿Cuánta, cuánta falta de empatía a veces nos hace falta? No confundamos el de justificar a una persona que maltrata, que habla mal, que es grosera, que te abandona emocionalmente. No estoy hablando de tener empatía a ese tipo de sentimientos. Estoy hablando de la empatía desde la parte sana. Ser empático es, yo me pongo en lugar de esa persona. ¿En el qué aspecto? Yo digo, bueno, esta persona tiene sus limitaciones humanas.
yo no me voy a poner ni a criticar ni a juzgar. Simplemente voy a poner mis límites. Pero yo entiendo por qué la persona reaccionó como reacciona, porque tiene sus limitaciones y yo sé que esa persona no va a dar más de lo que puede. Yo lo tengo claro. Y yo me pongo en lugar de la persona y digo, bueno, también hay personas que reaccionan mal porque pasaron un mal rato, tienen un mal día, pasan cosas, y digo, bueno, no tienen las herramientas. Yo soy empática, pero no es que yo permita que la persona me cruce a mí la línea. ¿Entiende? Ser empática me ayuda a ser más humana, pero no me hace ser una persona que yo siga permitiendo que la gente siga metiéndose conmigo y haciendo conmigo lo que le da la gana. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces, si fui realmente afectuosa, fui una persona considerada, considera a la persona. Bueno, por ejemplo, nosotros somos 4 hermanas. Yo tengo una hermana que está en España, pero por ejemplo, a mi mamá le tuvieron que operar de emergencia, una cadera de emergencia, hoy. Y entonces mi hermana me manda un mensaje, me dice, bueno, nos tenemos que turnar. Yo, claro, nos tenemos que turnar, porque si ella está con mi mamá desde temprano y todavía no he ido, ni siquiera he podido ir, pues hay que tener consideración, no por el hecho de que yo esté trabajando, que la otra esté trabajando. Ah, no, entonces nadie considera a nadie aquí. Y yo puedo decir, ah, no, porque tú no trabajas. ¿Cómo que tú no trabajas? O sea, porque el hecho de que ella no trabaje, yo no tengo que ser considerada con ella porque ella se está quedando hasta la madrugada. O sea, lo que yo les quiero decir, a veces uno se pone muy egoísta y uno no piensa las cosas. Lo que yo quiero decir es que hay que ser entender muy bien qué tan egoísta estoy siendo, qué tan empática, qué tan considerada, porque eso me ayuda muchísimo a tener buenas relaciones con familiares en general. ¿Ok? Otra pregunta que hay que hacerse es si estuviste pensando en lo que podías hacer por otros, en lo que podías aportar en el curso de este tiempo. ¿Qué tan egoísta has actuado? ¿Pensaste en los demás? Y la otra pregunta es, ¿estás dispuesta a reparar daños si fuese necesario? Yo esa pregunta nunca me la hice, porque yo era demasiado orgullosa y arrogante. Yo era una persona que no me gustaba pedir disculpas. Entonces a mí me costaba mucho trabajo, primero aceptar que yo había cometido un error y número dos, menos pedir disculpas o reparar el daño. Con el tiempo, gracias a mi evolución y a mi transformación, yo no tengo problema en reparar daño, yo no tengo problema en pedir disculpas si le tengo que pedir, para nada. Lo que sí es verdad que yo evito en lo posible tener conflictos con las personas. Yo soy una persona que me gusta ser selectiva, me gusta elegir a las personas con las que yo ando, me gusta la paz, me gusta andar con gente de paz, evitar conflicto, y si yo veo a alguien conflictivo, yo digo, bueno, ahí te dejo, es tu problema, yo no tengo nada que ver ahí, yo no me gusta lidiar, no me gusta mezclarme con personas conflictivas porque no, yo ya estoy en un nivel de conciencia que yo sé lo que yo quiero en la vida, y lo que yo menos quiero es tener gente conflictiva en mi vida, porque ya yo no lo soy, y como yo no lo soy, yo exijo eso para mí, ¿no? Yo no puedo exigir algo que yo no soy. Ah, yo quiero estar con gente sana, súper, y yo no he hecho nada por sanar. No, uno tiene que sanar primero para luego ser selectivo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, por último, ¿qué cosa pudiste haber hecho mejor? Es otra pregunta que yo me hago también a diario. ¿Qué pude haber hecho mejor hoy? ¿Qué pude haber hecho mejor? Este paso, yo lo hago mentalmente. Yo siempre estoy analizándome, porque estos pasos me ayudan a mí a entender dónde está mi arrogancia, dónde está el vacío que siento, qué pasa con mi vacío, qué pasa con mi intolerancia, qué pasa con ese sentimiento de culpa que no me deja hacerme responsable realmente de mis acciones, que yo me quedo como culpándome, pero no tomo acción para hacer cambios y tomar responsabilidad de mi vida. Todo esto, el décimo paso me ayuda muchísimo a observarme. Por eso es que es tan importante hacer este programa, porque en el cuarto y quinto paso te ayuda a descubrir todos estos síntomas, ¿no? Las falsas expectativas, por ejemplo, yo sufrí mucho de las falsas expectativas, siempre estaba esperando cosas que de repente eran irreales
y después yo me resentía con la vida. Y no era tanto, no era tanto, era porque de verdad yo tenía unas expectativas muy reales. Entonces tengo que estar consciente de cuáles son mis expectativas reales y cuáles son las imaginarias. Porque expectativas, todo el mundo tiene expectativas en la vida, ¿verdad? Pero si yo tengo expectativas de que la persona cambie, que este cambie, y tengo años tratando que la persona cambie, entonces esos son falsas expectativas. Después yo ando toda frustrada porque las expectativas nunca se me cumplieron. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? La hipersensibilidad, eso del paso 10 me ayuda mucho a entender qué tan hipersensible estoy siendo, qué tan intolerante, si necesito descansar. A veces, mira, no comer bien, no dormir bien, todo eso causa intolerancia, neurosis. Se los digo yo, que yo me tengo que cuidar. Yo sé que cuando yo no duermo bien y no como bien, yo sé que estoy impaciente, intolerante y digo, pero ¿por qué estoy así? Ah, es que no comiste. Ah, es que no dormiste bien. Todo eso afecta. Entonces uno como que destilando veneno, ¿y a cuenta de qué? Porque ese día amanecí yo mal. No, pues eso no es justo, ¿no? Entonces, a veces uno lo paga con los hijos. Hay muchas cosas que uno tiene que trabajar a diario. La pereza, a veces uno le da tanta pereza hacer cosas y la pereza me ha traído problemas. Bueno, antes, ahorita no. La ira, la rabia esa que me entra, el enojo, que no sé cómo controlar, eso me ha traído problemas en la vida, me traía problemas en la vida. La soberbia. Todas esas cosas hay que estar uno checándoselas. A ver, porque eso afecta a la gente que me rodea. Entonces, básicamente el paso lo que nos ayuda es a checarnos para cada día crecer, evolucionar y ser cada día mejores personas. Y sobre todo conseguir esa paz y esa serenidad que tanta gente la está buscando y que gracias a practicar estos programas y estos 12 pasos, o sea, hace tantos milagros en la vida de la gente. Entonces, bueno, voy a dejar el taller aquí, la charla. Si quieres, apagamos ahí la grabación, Patti, para ya luego empezar a compartir.